Muy buenas tardes a todos que nos ven. Les cuento que el programa de hoy se realiza efectivamente en el marco de lo que es Jueves de Libros y su objetivo es básicamente hacer como una suerte de introspección. Vamos a reflexionar sobre lo que fue Jueves de Libros el año pasado y vamos a también a reflexionar sobre lo que va a ser y queremos que sea el Jueves de Libros de este año. Y para comenzar, yo les quiero contar un poco sobre la génesis del programa. Les cuento que todo esto se hace en el marco de un lindo proyecto que probablemente ustedes conocen, llamado Tambos de Lectura, que es impulsado por el Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra, con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos. Estos son básicamente espacios que están instalados en varias locaciones del Ecuador. Hasta el momento hay 39 espacios funcionando, en el que se efectúan diversas actividades lúdicas para generar vínculos significativos entre las comunidades y los libros. En términos generales, los tambos están ubicados en espacios convencionales, pensando, digamos, en qué es habitual leer, como bibliotecas, centros culturales, y también, en gran medida, los museos. Pero también tenemos tambos de lectura en espacios que no son convencionales, pensando en el acto de leer, como los hospitales, eh, cárceles también y las casas de acogidas. E incluso debería destacar que existe un tambo de lectura en un hospital psiquiátrico, en el Hospital Psiquiátrico Julio Endara. Em, Como saben, los tambos de lectura tienen el objetivo de funcionar de manera presencial. Las actividades se hacen ahí in situ, trabajando directamente con las comunidades, pero producto de la pandemia todo cambió y muchos de nuestros mediadores están trabajando de manera virtual. Y ahí, por supuesto, nos encontramos con varias dificultades que nos obligaron a reformular las actividades que habitualmente se habían realizado. Hubo ciertos retrocesos, pero también se descubrieron nuevas posibilidades para llegar a más personas. Y una de esas posibilidades fue Jueves de Libros. Este es un programa que se realiza todos los jueves, cada 2 semanas, y su objetivo es básicamente entrevistar a personas que están vinculadas al ámbito de la lectura, como escritores, ilustradores, mediadores de lectura, editores e historietistas, etcétera. Y nuestros invitados son, por supuesto, del Ecuador, pero también tenemos gente de países iberoamericanos. Hasta el momento podría destacar que hemos contado con la presencia de la ilustradora Isol, del ilustrador Alberto Montt, también al escritor Alberto Chimal, a la escritora Magiela Baudoin. En el caso del Ecuador, yo destaco a Javier Vázquez. em, También hemos tenido la presencia de Daniela Alcíbar, Gabriela Ponce, eh, entre otros que por honor al tiempo no los podría mencionar, pero sí debería mencionarlo. Em, Ahora tenemos presentes a tres mediadores de lectura, de los tambos de lectura que han participado como entrevistadores y entrevistadoras del programa Jueves de Libros. Y también voy a destacar anecdóticamente que uno de los mediadores presentes acá, Francisco Santana, eh, que ahora es mediador de uno de los tamos de lectura, fue el primer entrevistado de Jueves de Libro. Y bueno, vamos a proceder a conversar sobre lo que ha implicado este proceso y les voy a hacer algunas breves preguntas. Em, la primera tiene que ver con, pensando, digamos, en la génesis de Jueves del Libro, con la idea de cómo lidiaron con esta pretensión
de entrevistar a quienes suelen leer, que es algo que puede ser sorprendente al principio. Así que voy a dejar a Majo Galvez, mediadora del Hospital Pediátrico Baco Ortiz, para que comience respondiendo, por favor. Claro, hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo lidié con esta situación? Bueno, primero sí, fue muy divertido. O sea, a pesar de los nervios que implica el de entrevistar a alguien a quien lees por todo lo que significa, en lo que se convierte, hay autores muy reconocidos, ilustradores muy reconocidos. Yo creo que fue muy divertido, hubo mucha adrenalina de encontrarse con estos personajes, de hablar con ellos, de conversar y también como ir picando más atrás de cómo hicieron sus libros, de cómo los ilustraron, qué ideas hubo detrás. Entonces, para mí en realidad fue mmm, de mucha emoción, sí, pero también conjugado con muchos nervios que son parte de, y que me gusta también sentirlos, es como parte de la adrenalina de estar tras cámaras y luego en vivo con estos personajes nacionales e internacionales que son como referentes de la literatura en todos los ámbitos, o sea, infantil, juvenil y de adultos. Eso. ¿Y tú, Rosabel? Bueno, a mí, para mí se mezcló un poco, como decía Majo, con muchos nervios. En especial porque mis primeros entrevistados fueron Marco Chamorro y Alice Bossiut. Y yo les tengo como bastante admiración, entonces sí se mezclaba una suerte de emoción primero por poderlos conocer y poder tener la oportunidad de dialogar, de tener un espacio de diálogo con ellos, de haberme relacionado con sus obras y a partir de sus obras también tener distintas experiencias, porque en el proceso, antes de encontrarnos en el jueves de libros entre nosotros, tuve oportunidad para volver a revisar sus libros, para hablar con otras personas de los libros, que es el fin que yo encuentro en la lectura, ¿no? En poder socializar todo lo que hay allí. Entonces, en mi caso hubo como una carga entre alegría, emoción, nervios, fueron como muchas sensaciones. Y yo creo que en esa entrevista en especial, mi cuerpo estaba allí y mi mente estaba como tratando de procesar y le llevó creo que un poco más de tiempo el procesar, más de esa hora que tuvimos el gusto de compartir lo que estaba pasando. Así que de verdad, también ha sido como una experiencia que yo por lo menos no me esperaba que iba a tener, que iba a poder a través de la virtualidad coincidir con gente tan capaz, tan increíble, o sea, por lo menos que para mí son referentes. Y pues ha sido una experiencia realmente enriquecedora. Para mí ha sido, más bien yo agradezco mucho esta oportunidad. Qué bacán, genial, genial. A ti, Santana, Francisco Santana, que es mediador del Archivo Histórico del Guayas, que no ha tenido la oportunidad de trabajar de manera presencial, ahora está haciendo unos talleres de crónica increíbles que les recomiendo que lo sigan. A ti, Santana, te voy a reformular un poco la pregunta porque fuiste el primer entrevistado. Y ese día, lo recuerdo perfectamente, estabas ahí un poco nervioso, fundamentalmente por una cuestión que ya ahora se hizo habitual, que es el lidiar con la virtualidad. ¿Cómo fue esa primera experiencia? ¿De la entrevista que me hicieron o de la que yo hice? De la entrevista, de tu entrevista, que fue la primera, Santana. Estuviste junto a Sí, sus... sí, bueno. Sí, bueno, normalmente yo no concedo muchas entrevistas porque yo soy periodista, o sea, o cronista, mejor dicho. Entonces, no, yo soy el que pregunta, o yo soy el que entrevista. Y ahí, evidentemente, te causa una sensación extraña, de hecho. Porque
uno piensa que le van a preguntar cosas que no debe, de las que después se arrepiente de haber hablado. Entonces, sí, sí, creo que es complicado porque luego uno procesa mucho mejor las respuestas, porque tienes mucho más tiempo para analizarlas una vez que las escuchas, porque cuando estás en vivo, evidentemente, tu respuesta es casi inmediata, ¿no? Procesar los pensamientos en ese momento te obliga a tener una dinámica diferente, como porque no tienes mucho tiempo de repensar las preguntas. Entonces, en ese sentido, claro, causa un poco de aprehensión y un poco de nerviosismo, indudablemente. Eso. Y también porque, como a veces uno tiene muchas emociones reprimidas, entonces uno aprovecha ese momento para sacarlas y creo que algunas cosas podrían, no, bueno, yo no soy políticamente correcto, pero creo que para algunas instituciones les genera un poco de preocupación que algunos escritores, sobre todo por la forma en cómo yo escribo y concibo la literatura, yo pienso que están muy preocupados cuando me tienen que entrevistar y yo tengo que hablar. Entonces, eso me obliga a una dinámica de pensamiento mucho más estructurado y mucho, o sea, mucho más claro y menos agresivo y menos desbordado, ¿no? Entonces, en ese sentido me causó bastantes conflictos porque tenía que procesar las respuestas para que la gente que viera esto, porque no se sabe qué público es, supongo que lo ve cualquier persona, entonces no dijera, uy, mira lo que dijo, uy, ¿por qué Santana dice estas cosas? Entonces, sí, es otra dinámica, definitivamente. Y siempre pienso que tal vez no es real, o sea, a pesar de que estoy viendo una cámara y que estoy hablándole a un micrófono, siempre pienso, quizás no es así como se ve. Sí, 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 es verdad, es verdad. Es complicado ese tema de pensar en una idea y tener una pretensión de cómo deberían funcionar las cosas y después lo que sale es como, uy, es Claro, sí. un poco extraño. Y Eh, pensando en esa distancia entre el ideal y la realidad, ¿cuáles han sido así como las entrevistas más complicadas que han tenido? Vamos a volver en orden y le voy a pedir a Rosael, por favor, que nos responda aquello. Bueno, Complicado. realmente los entrevistados y las entrevistadas que yo tuve fueron muy dados, muy prestos realmente a compartir realmente un diálogo, una conversación. No fue algo, digamos, entre comillas, magistral. No es que, porque podría haber pasado en algún momento, pero no, o sea, realmente fue un diálogo muy ameno el que tuve con todos. Tuve especial complicación con la entrevista que le realicé a Javier Oquendo, pero por temas técnicos. Fue estresante. Ay, no, es que me acuerdo y me estreso ya. Porque no me podía conectar y estuvo a punto de suspenderse la entrevista. Em, pero, y bueno, y también hubo la de Esteban Mayorga que se tuvo que suspender, de hecho, pero fue por otras circunstancias. Pero realmente creo que fue la de Javier Oquendo. Y hubo un momento en particular con la entrevista de Javier Oquendo en donde yo hice una pregunta en donde tocaba un tema muy sensible de su vida. Y allí yo debo admitir que me descoloqué un poco, porque no esperaba como la respuesta de por qué el ángel editor se llamaba como tal. O sea, realmente para mí fue muy sorprendente en ese momento y creo que de todas, esa sería la entrevista que yo diría, no más complicada, pero que sí tuvo más movimiento en mí. Sí, sí, sí. Bueno, toda, me doy la facultad de hablar, pese a que soy el entrevistador. Todas han tenido ciertas complicaciones, todas tienen como cierto nivel de adrenalina y para nosotros eso tiene que ver esencialmente con lo técnico. Y me acuerdo también de otra entrevista tuya que fue la que le hiciste a Cristóbal Zapata, que también sufrimos por el tema de la conexión tanto tuya como la de él. Era como, ¡ah! ¿Qué irá a ocurrir? Pero salió todo bien. Sí, Ha sido muy, sí, muy, sí, muy linda. también Y fue tú, dura. Creo que no, creo que me dijiste, me llamaste, Majo, así ya. sí, y tú, Majo, te interpelé. Um,
O sea, sí, o sea, yo creo que de todas las entrevistas que estuvimos, la parte técnica es la que más nos hace sufrir siempre. Recuerdo que con Ibar Dacol, no aparecía y tú sufrías un montón, no aparecía, no te contestaba, estábamos a minutos de conectarnos y pensamos incluso que le había sucedido algo, entonces sí, esa fue como muy tensionante y entramos espantados a la entrevista. Yo entré así súper asustada porque no aparecía. De ahí no, o sea, creo que yo he tenido la grata sorpresa de poder encontrarme con mujeres y hombres increíbles, súper fluidos, quizás con quien fue un poco complejo por la magnitud de escritora que es, fue con Edna Iturralde, fue complicado seguir ahondando en la entrevista. Sin embargo, ella tiene mucho material del que hablar, nos faltó tiempo. Y las personas que nos estaban viendo también preguntaban cosas, entonces, bueno, ya viéndolo desde el otro lado, te das cuenta que en realidad la entrevista estuvo movida, pero como el trascámara es distinto, se siente de formas diferentes, ¿no? Pero en realidad no, todos, absolutamente todas, todos estuvieron increíbles, súper sueltos, además, eh, yo digo súper generosos también con la información, porque se permitieron que podamos ahondar en anécdotas detrás de cada uno de los textos, quizás en situaciones súper privadas, personales de cada personaje o de cada encuentro que tuvieron que relacionarse con su familia o con otras situaciones. Entonces, más bien eso, mucha generosidad en su palabra, además de que en sus libros también, ¿no? Voy ya a cambiar de pregunta y vamos a comenzar con Santana, que, y ahora Santana va a hablar desde la perspectiva del entrevistador. Y bueno, entendiendo que la posición de usted en la entrevista es la de lector finalmente, ¿cuál creen que es la importancia que ha tenido y que tiene Jueves de Libros, Santana? Bueno, supongo que cualquier intento para hacer que la gente lea es loable y es importante, eso no se puede desconocer. No puedo saber los resultados ni las proyecciones porque no manejo el área de las estadísticas, pero creo que por eso trabajo en esto. Bueno, colaboro más que trabajo, lo veo más como una colaboración, ¿no? Aunque también es remunerada. Creo que la posibilidad de que la gente lea es algo en lo que deberíamos trabajar absolutamente todos, independientemente de dónde estés. O sea, es como, no sé por qué la gente piensa que que otras personas lean tiene que ser una preocupación del Estado o de los gobiernos, ¿no? Yo creo que es una cosa de la sociedad en general, ¿no? Y en ese sentido, Jueves del Libro es algo que hay que ponderar y hay que defender de todas las formas posibles, porque creo que es una manera muy real, porque aparte se queda permanentemente colgado en la web, ¿no? Entonces, de que la gente pueda acceder a información de primera mano, pues aparte información espontánea, ¿no? Porque ya como les digo, cuando entrevistas a alguien, tiene que tener una respuesta ahí como, así como ping pong, nosotros decimos en periodismo, ¿no? Te tiran la pelota y tú la tienes que devolver. Entonces, es más natural así, porque por ejemplo, cuando lees algo, eso puede ser editado de muchas maneras. Entonces, aquí no hay mucho chance. Entonces, en ese sentido, me parece que es natural. Y si ya ahondando en lo que creo que es verdaderamente importante, no puedo decir que haya, o sea, no puedo pensar, mejor dicho, que haya alguien que se pueda oponer a algo así. O sea, se me ocurre que debería ser algo descabellado o cavernícola que alguien diga, ¿por qué hacen un programa para que la gente quiera leer? O sea, me parece totalmente absurdo que alguien tenga todavía esas ideas dentro de su cabeza. Y aunque yo sé que incluso me incluyo en eso de que somos pesimistas en el sentido de que mediante alguna técnica o de alguna forma querer que la gente se acerque a los libros y a la lectura,
es algo que puede fracasar porque no se le puede imponer a nadie a leer, ¿no? Entonces, Borges lo dijo muy bien, lo dijo muy claramente. Leer es un acto de amor, entonces no se le puede obligar a nadie a amar. Eso uno entra libremente en esa área. Entonces, en ese sentido, yo sí defiendo la posibilidad de que la gente lea absolutamente lo que le dé la gana, ¿no? Y que no sea algo dirigido, programado y que tenga un canon establecido. Creo que en ese sentido, Jueves del Libro debería aportar hacia esa línea, ¿no? De que se tiene que leer, pero no se tiene que obligar a la gente a leer absolutamente algo específico, ¿no? Yo creo que la gente tiene que tener la libertad absoluta de leer lo que le plazca y también me parece que lo que debería, no sé si es o no estoy hablando desde el punto de vista dogmático, es que las personas que trabajan en los programas donde intentan acercar la lectura a cualquier otra persona, tienen que entender y tienen que tener un conocimiento también de los libros y de los procesos que implica leer. No es una cosa de imposición ni de capricho, ¿no? Entonces, en ese sentido, los mediadores y todas las personas que trabajan en este programa son los primeros llamados a tener un conocimiento bastante claro y medianamente grande de lo que significa estos procesos, para que puedan compartir y que puedan llegar a la mayor cantidad de personas, ¿no? En ese sentido, creo que es un trabajo titánico. Muchas gracias por tu respuesta, Santana. Y sí, efectivamente, la idea de Jueves de Libro y la idea de todo programa de promoción de lectura, más que imponer la idea de los beneficios del leer, la idea esencial es poner a disposición un derecho esencial que es el acceso a la cultura, y en este caso es el acceso a la lectura. Tú, Rosabel, ¿qué opináis? Bueno, para mí, comparto un poco lo que decía Santana. Siento que Jueves de Libro fue una ventana en donde sin imposición se presentaron opciones para que la gente pudiese escoger y sentir algún tipo de resonancia con lo que veía. En ese momento que yo asumí también, que asumo a diario el rol de lectora, puedo decirte lo que Jueves de Libro también causó en mí como lectora. O sea, había comentado que, por ejemplo, con Marco Chamorro y Alice Bossiut, pude ponerme a conversar sobre su texto de La Bomba, por ejemplo. O utilicé uno de los textos de Cristóbal Zapata y de Mayorga para los clubes de lectura. O también algún poema de Javier Oquendo. Entonces, es justamente, siento como ese poder que tal vez podemos verlo en la difusión o en el alcance que tuvo Jueves de Libro y es importante, pero es más en lo que no se ve, en la manera en que nosotros nos apropiamos de esos espacios, de esos textos, de esos espacios y de esos autores para incorporarlos a nuestros espacios y hacerlos parte de nuestras dinámicas sociales de relacionamiento. Y creo que ese es el punto más importante en donde realmente hay una real difusión. Creo que por allí, creo que veo el valor que tiene Jueves de Libro. ¿Y tú, Majo? Bueno, yo definitivamente opino exactamente lo mismo que Rosabel, que Santana, pero también siento que este encuentro íntimo que se generó con los escritores tuvo la capacidad también de despertar mucha curiosidad, no solo en nosotros como mediadores, entrevistadores, sino también en los lectores de cualquier edad. Ahora las redes son el pan de cada día y poder encontrar alternativas en el que despierte nuestra curiosidad, en el que podamos saber un poco más de la escritora, del escritor, de su obra, quizás profundizar también un poco más en cómo realizaron sus obras, ¿no? En si hubo risas, lágrimas detrás de ello, si hubo luces, infiernos quizás. Entonces, para mí, este encuentro de palabras, en realidad, de palabras, de ilustraciones, fueron increíbles
y yo creo que las personas que pudieron ver el video, o sea, en vivo o después, también sintieron como que mucho apego con los textos que conocían y quizás con los textos que no, pues simplemente la curiosidad se despertó. Entonces, para mí fue increíble y sigue siendo increíble y que se sigan realizando estos programas por eso. Porque hay otras alternativas y otras formas de llegar a los lectores sin que haya esta obligación de por medio, ¿no? Genial. Y teniendo en cuenta lo que dices, Majo, ¿qué esperas para Jueves de Libros este año? Chuta. Autores y más autores. Tenemos increíbles autores nacionales e internacionales que están ahí, como que todavía no les vemos, no logramos tocarles. Sabemos que podría ser lindo, quizás un Oliver Jeffers, un Anthony Brown, que son, wow, eminencias y que tienen unos libros muy lindos. Estoy hablando específicamente de literatura infanto-juvenil, pero que sería muy bueno para el país, por la calidad también de estos libros, poder llegar a estos autores, ¿no? O sea, bueno, mis expectativas son como que altas y eso, o sea, que siga habiendo un jueves de libros durante todo el año. Genial, genial. Tú, Santana, ¿qué esperas? También podrías mencionar algunos nombres para... O sea, ¿qué espero? Eh, sí, desde el punto de vista de un escritor que también es mediador, espero que esto se convierta en algo masivo. Quisiera que esto fuera de un alcance desproporcionado, porque solo hay beneficios en la lectura, ¿no? Yo no he conocido a nadie que se haya muerto por exceso de leer. Entonces, yo creo que en ese sentido, yo insistiría por cualquier puerta y por cualquier medio que la gente se acerque a la lectura, ya, libremente, pero específicamente, ¿qué espero de este punto? Quisiera que llegáramos a lugares donde no llegamos. Por ejemplo, me parece que las provincias, o sea, no quisiera que sea una dinámica que tenga que ver solo con Quito y Guayaquil, por ejemplo, quisiera, o con escritores demasiado importantes. Creo que en cada lugar sobre todo me preocupa Ecuador, ¿no? O sea, me parece que la realidad del Ecuador es muy complicada en ese sentido. Entonces quisiera que, o sea, ¿quién escribe en Zamora? ¿Quién escribe, yo qué sé, en Quevedo? Debe haber escritores en esos lugares a los que no conocemos, de los que no hemos dicho nada, gente que también está haciendo un trabajo importante y de la cual no tenemos mayor referencia o conocimiento, ¿no? Yo creo que el trabajo de nosotros en ese sentido es dinamizar desde todos los lugares, ¿no? Entonces que no solamente parezca que solo se entrevista a gente importante, sino que también gente que dice cosas que está en otros lugares donde no llegamos. Yo creo que en Manabí debe haber una gran cantidad de escritores que no tenemos mayor idea, aunque pensemos o conozcamos algunos. Y por eso pienso que hay que insistir en la búsqueda permanente de los escritores, sobre todo nacionales, porque creo que hay que leernos a nosotros mismos. Creo que una de las fallas de Ecuador es que no sabemos quiénes somos y quiénes hacemos las cosas. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que apuntar a tratar de encontrar y de difundir las obras de la mayor cantidad de escritores nacionales para que se cree la conciencia, sobre todo en los ecuatorianos, de que tienen autores importantes y de que tienen gente que escribe con mucha calidad y de que eso hay que defender y de que eso hay que apropiarse y de que, no sé si sentirse orgulloso, porque creo que el orgullo es otra cosa, pero al menos que tengan ese conocimiento y que sepan que esa gente existe y está ahí. Y en ese sentido, ese trabajo tiene que ser, yo supongo que muchísimo más grande, ¿no? Y quisiera que por eso fuera algo desbordante, ¿no? En ese sentido. Genial, sí, sí. Efectivamente, acá en el Ecuador falta ese tema de la conciencia, y que efectivamente tenemos no solo escritores, sino artistas, y hay un circuito muy importante de personas que está creando cosas muy, muy interesantes y que necesitan ser difundidas a como dé lugar. ¿Y tú, Rosabel?
Bueno, yo creo que rescato un poco de lo que ambos mencionan. A mí también me encantaría ver a Oliver Jeffers, honestamente. Y a otros autores, Ana Llenas, de literatura infantil. Pero también creo que es importante lo que dice Santana de poder reconocer lo que se crea desde la comunidad misma. Creo que también dar un espacio a autores juveniles, o sea, incluso infantiles y juveniles, o sea, niños y jóvenes que están ahorita creando, porque son al final, por lo menos en el ámbito en que yo me desenvuelvo, que es en el área pediátrica de un hospital, son un referente importante para los chicos y chicas que se encuentran allí. Entonces, yo sí partiría como que pues, es importante también como conocer y reconocer como a los que ya, entre comillas, digamos, son grandes, pero también dar espacio a la comunidad y también a otras voces que no siempre suelen ser escuchadas, que son los niños y los jóvenes. Bueno, esperemos que Yo, este año... espérame, te ¿Quieres decir corto un algo más, ratito. Christopher? Sí, es Por que yo favor. creo que, así como para unir las dos ideas, sí es súper importante decir que el Jueves de Libros ya ha venido también como sentando bases en eso, ¿no? De mostrar a los Sí, autores, ilustradores ecuatorianos. Ha estado Sofía Zapata, Su Zapato, Romina Muñoz, Sandra de la Torre, Edna Iturralde. Entonces, claro, ya hay un trabajo una base que esperamos se siga fortaleciendo, de mostrar tanto en nuestro trabajo aquí en el Ecuador, que sabemos que es muy bueno. Estuvo Roger y Casa también, no me olvido de él, que es increíble. Pero también fusionar y demostrar que la calidad de nuestro país también está en la misma altura de la calidad internacional. Entonces, para mí me resulta súper chévere eso, que en los jueves de libros se ha ido equilibrando eso entre lo que hacemos acá y también lo que se consume desde afuera, que también que es como un contenido muy valioso y que lo utilizamos a diario. Yo mencioné a Oliver Jeffers, a Anthony Brown, porque son de los más queridos en el área infantil. Sin embargo, sabemos también que esos zapatos hace cosas sí. increíbles para los niños, filosofía para niños, que es un reto mmm, que se desborda, o sea, es una propuesta increíble que a mí me gusta mucho. Nada más cerrar con eso. Sí, Genial. de hecho, a mí me parece interesante, perdón, la postura de Majo, porque para mí ha sido, o sea, de verdad Jueves de Libros para mí ha sido una oportunidad de descubrimiento de la literatura ecuatoriana. Eh, me ha abierto como los ojos en ese aspecto. Entonces creo que ha logrado un equilibrio muy importante para que tanto el que está viendo desde el otro lado de la pantalla como los que estamos haciendo la suerte en ese momento de entrevistador, podamos relacionarnos con lo que aquí existe, además de todo el entorno latinoamericano y mundial, pero con lo que aquí existe, y eso yo también quisiera rescatar. Para mí ha sido muy importante y les agradezco por eso. Genial, genial, sí. Entonces el desafío y bueno, lo que esperamos básicamente de los jueves de libros de este año es potenciar básicamente lo que se ha hecho, enfatizando en la idea de dinamizar más la difusión de esta gente increíble que está escribiendo y que está ilustrando en el Ecuador. Y bueno, eh, vamos a concluir en honor al tiempo. Ha sido un honor compartir este reflexivo episodio de Jueves del Libro con ustedes. Les agradezco en el nombre del Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Ministerio de Educación y la Organización de Estados Iberoamericanos por su disposición a participar acá. Majo Galvez, Rosabel y Francisco Santana. Muchísimas gracias y la próxima semana los esperamos con una nueva edición de Jueves de Libro. Muchas gracias por vernos. Muchas gracias a Gracias. ustedes por estar acá. Hasta Gracias también. luego, Un gracias a abrazo. todos, Abrazo. gracias Gracias a Sebastián. todos. Gracias, hasta luego.